Un cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener una sesión muy especial para hablar de aquellos estados transnacionales que son un conjunto de corporaciones que han controlado el mundo desde diferentes entidades, particularmente entidades económicas como los bancos. La idea de hoy es tratar de resolver tres preguntas muy básicas. La primera, ¿qué papel tienen las grandes corporaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en las políticas y en las reformas de los mal llamados países en desarrollo o países subdesarrollados? La segunda pregunta es reflexionar qué pasa cuando un gobierno de estos países mal llamados subdesarrollados no obedece a estas corporaciones económicas transnacionales. Y la última pregunta es ¿qué nos espera en Colombia con un gobierno como el de Petro y estas entidades transnacionales? Es decir, hasta qué punto Petro va a poder gobernar como él quiere o lo van a gobernar como ellos quieren. Esa es la última pregunta que quiero que nos hagamos. Profe, De una. yo, pues, yo quisiera decir algo, Sí, y es con respecto a la última pregunta que vamos a desarrollar. sí, Es lo siguiente, es algo más cultural, porque, por ejemplo, cuando salió la famosa reforma de Carrasquilla, muchas de las críticas decían que era que estaba el gobierno uribista arrodillado a esas instituciones multinacionales, es decir, que esas instituciones le habían dicho al gobierno Duque cómo se tenía que hacer la reforma. Pero en este momento, cuando Petro lanza la nueva reforma tributaria, no he escuchado por ninguna parte que nos preguntemos cuáles son los intereses o cuál influencia ha tenido estas instituciones internacionales en esta nueva reforma. Es decir, pareciera que solamente cuando el gobierno uribista plantea las reformas es porque se las dijeron esas instituciones, pero ahora que es el gobierno Petro, es como si Petro solito hubiera escrito esa reforma y no tuviera ninguna influencia estas instituciones. Entonces, si de pronto podríamos hablar un poquito de cuál ha sido la influencia de estas instituciones en la nueva reforma que está planteando Petro. Pues el gobierno Petro, obviamente, porque Petro no es el que la escribió. de una. Incluso vamos a hacer algo. La tercera pregunta vamos a volver a la primera, porque lo más importante es aclarar algo que nos compete y usamos el método de la brújula. Nos vamos de adelante para atrás, porque no todo tiene que ser de manera cronológica. Hay dos concepciones que se tienen respecto al pago de tributo. La concepción clásica anarquista, que es la que defendía, por ejemplo, Thoreau, que él consideraba que el impuesto en sí mismo es un robo. Entonces, las mayores críticas al gobierno de Petro vienen desde las concepciones turonianas del impuesto. De entrada ya cualquier impuesto es un robo. Y también está la otra concepción que se puede llamar la progresista, que la progresista es la diferente a la anarquista, porque la progresista considera que ya no se puede vivir sin Estado, es decir, ya no se puede vivir sin impuestos y que hay que tratar de elegir un gobierno que sea cercano al pueblo y que cumpla los requerimientos del pueblo. Entonces, por eso
es muy importante que analicemos, porque hay gente que defiende a Petro, porque consideran que no se puede constituir un Estado ácrata, es decir, que tiene que haber un Estado, así sea pequeño, mediano o grande, pero tiene que haber un Estado y ese Estado se tiene que sostener de alguna manera. Y por eso se ve la reforma tributaria como un mal necesario. En cambio, en la perspectiva clásica turoniana, también se piensa que hay una opción todavía de abolir el Estado. Pero acá yo quiero que pensemos algo, que Petro quiere gobernar a Colombia, y esto es lo que más le critico yo a Petro, con una idea bolivariana. O sea, Petro considera que todavía se le puede resistir un poco al imperialismo, entendiendo el imperialismo como la economía petrolera, la economía que rige los estados transnacionales. Y Petro está tratando de buscar una unidad latinoamericana. Por eso Petro normalizó relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, porque Venezuela es quizás, eso no está comprobado, pero es quizás el país en todo el mundo que más tiene reservas petroleras al lado de Arabia Saudita. Y Estados Unidos también lo sabe. Por eso Estados Unidos hizo derrocar a Rómulo Gallegos. Las dos primeras jugadas de la CIA fueron mandar a matar a Gaitán y derrocar a Rómulo Gallegos. A Estados Unidos siempre le ha importado Venezuela, porque Estados Unidos sabe las riquezas, ¿no? Y aparte del petróleo, Venezuela tiene unas riquezas naturales impresionantes. Por eso a Estados Unidos le dio muy duro cuando Chávez quedó presidente, porque Chávez quería nacionalizar las riquezas, y todos los presidentes que pretendan nacionalizar riquezas se vuelven objetivo militar de Estados Unidos. Entonces ahí está el ya mencionado Rómulo Gallegos, Jacobo Arbenz, el que fue derrocado por la CIA en Guatemala, y también está Torrijos en Panamá. Por ejemplo, Torrijos muere en un accidente aéreo, pero John Perkins, que es un economista que trabajaba para la CIA, John Perkins dice que realmente Torrijos no murió en un accidente aéreo, sino que lo mandaron a matar. O sea, que ese avión en el que él iba lo mandaron a tumbar. Y por eso es bien interesante el debate, porque Petro está jugando como al amigo enemigo. O sea, él dice que es importante manejar buenas relaciones con Biden, que es importante pagar la deuda externa, pero a su vez les está criticando la mina de oro, que es el petróleo. Está diciendo que el petróleo es más peligroso que la cocaína, con todas las connotaciones que tiene la cocaína. Y está criticando por la satanización al que siembra la coca, al campesino que siembra la coca. En esa medida, yo entiendo a la gente que ataca a Petro, pero también entiendo a la gente que defiende a Petro. ¿Por qué entiendo a la gente que ataca a Petro? Porque Petro está manteniendo el modelo capitalista hegemónico, en tanto que él no pretende sacar a Colombia del Fondo Monetario Internacional, ni de la OCDE, ni del Banco Mundial. Pero yo también entiendo a la gente que defiende la reforma de Petro, porque lo que están haciendo con esa reforma es, al no poder tumbar el Estado,
toca buscar un estado cercano a lo que se conoce en la teoría clásica como un estado de bienestar. Es decir, un estado que no tenga mucho recorte social. Entonces, cuando se busca un estado cercano a un estado de bienestar, se busca que sean grabadas las personas que más tengan. Y en Colombia, las personas que más tienen son las que montaron a Duque. Sí, hágale. Pues para hacer un aporte, me gustaría que definamos también como qué es tributar, qué es una reforma tributaria y como cuáles son los objetivos de hacer esto, porque no todas las personas sabemos qué es eso ni para qué sirve. Lo único que sabemos es que cada que se hace una reforma tributaria significa que a nosotros nos van a subir los impuestos. Entonces, pues, según lo que yo he consultado también, me he dado cuenta que pues, una reforma tributaria, primero que todo, tributar es, por decirlo en palabras comunales, pagarle al Estado por hacer parte de la nación, ¿cierto? Y una reforma tributaria es como modificar las maneras en las que se le paga al Estado por hacer parte de la nación, las maneras en que se tributa, por un lado. Por otro lado, yo consulté que los objetivos de la tributación, de que el Estado recaude plata a través pues, del tributo, de los impuestos, son 3 objetivos. El primer objetivo es el mantenimiento del Estado. Entendiendo el mantenimiento del Estado, por un lado, el sueldo de los gobernantes y el mantenimiento, lo que necesitan los gobernantes para poder ejercer su cargo. Y por otro lado, todos estos proyectos sociales que existen, como por ejemplo el presupuesto participativo, la plata de las acciones comunales, el CISBEN, las pensiones, etc. Y otro de esos objetivos es para poder hacer los proyectos de infraestructura, es decir, la construcción de las calles, de los puentes, etc. Y el tercer objetivo es el pago de la deuda externa. Entonces, teniendo esto en cuenta también, sería interesante para poder abonarle un poquito a la respuesta a la primera pregunta, cómo a través de ese argumento del pago de la deuda externa, estas instituciones internacionales, que son las que a las que el país le debe la deuda externa, condiciona o obliga o impone a los países ciertas medidas económicas con el argumento de que esto es para que usted pueda cumplir con los pagos de la deuda externa, que entre otras palabras, la deuda externa de los países es una deuda que nunca se va a poder pagar, es una deuda infinita, por decirlo de alguna manera, y que al nunca poderse pagar, siempre esos países van a estar supeditados a las imposiciones que le dicten esas instituciones internacionales. Exacto, es que mire que la palabra tributo viene de la época colonial y desde ahí no se ha podido cambiar esa forma de constituir un Estado, y la reforma tributaria lo que busca es tratar de reducir el déficit fiscal, y ese déficit fiscal es por la deuda externa, y la deuda externa es porque estas instituciones desde 1943 se crearon en el Tratado de Bretton Woods para, primero, oficializar el dólar como la moneda mundial. Segundo, para ellos supuestamente ayudar a los países que lo perdieron casi todo en la Segunda Guerra Mundial. Y tercero, porque se supone que el Fondo Monetario es la institución mundial que regula las políticas monetarias, las políticas fiscales y las políticas tributarias. Entonces, una de las recomendaciones que hace, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional es reducir el gasto social. Pero Petro tiene un problema, que Petro prometió en campaña aumentar el gasto social, 14 billones para educación superior, por ejemplo,
más recursos para el agro, más recursos para los procesos de paz, más recursos para la salud, pensiones vitalicias para 3 millones de adultos mayores. Entonces, ¿para qué se reunió Álvaro Uribe con Petro? Uribe le dice a Petro: aumente el salario mínimo, pero no aumente los impuestos. Pero si Petro hace eso, va a generar un problema peor, que es la inflación. Entonces, Petro tiene que buscar el equilibrio entre las promesas de campaña y lo que son las deudas que tiene Colombia como país. Y el compañero dio el punto clave, y con este punto podemos conectar con la que inicialmente era la primera pregunta. Son deudas construidas para que sean impagables en dinero, pero que sean pagables en recursos naturales. Entonces, por eso a Estados Unidos le encantan los países que son como los que integraban la Gran Colombia en el siglo XIX. A Estados Unidos le encanta los países que tengan oro, los países que tengan esmeraldas, los países que tengan petróleo. Y si ustedes miran, Ecuador tiene petróleo, Venezuela tiene petróleo, Colombia tiene petróleo, Panamá tiene petróleo, los países árabes tienen petróleo. Entonces, a Estados Unidos le encantan los países que tienen petróleo, porque el Tratado de Bretton Woods sostenía el dólar en oro, pero a Estados Unidos en los 70 del siglo pasado se le estaba acabando el oro, y por eso le tocó cambiar el oro que conocemos por el oro negro, que es el petróleo. Y ahí nace el petrodólar, en esos convenios que tiene Estados Unidos con Arabia Saudita. Y en esa medida, la reforma tributaria se supone que golpea el bolsillo de los que más tienen. La de Carrasquilla no golpeaba el bolsillo de los que más tienen, sino que golpeaba la canasta familiar. Y la canasta familiar afecta a los estratos 1 y 2. Y las anteriores. Y por ejemplo, si hablamos de las reformas de Uribe, que Uribe hizo 6 reformas tributarias. Entonces, es muy gracioso que Uribe se reúna con Petro para decirle que no haga reformas tributarias, cuando Uribe en 8 años hizo 6. Ahí es una doble moral impresionante. Y por ejemplo, César Gaviria hizo 4. Hizo 4. Samper hizo 3. Pastrana hizo 3. Juan Manuel Santos hizo 7. Hizo 7 reformas tributarias. Hizo 3. Duque hizo 3. O sea, mínimo han hecho 3. Si ustedes miran, lo mínimo que han hecho en los últimos 32 años son 3. Entonces, lo más normal es que Petro también haga unas 3. Lo más normal. Pero la pregunta es, ¿ese dinero para dónde va? Y esa es la forma que vamos a evaluar a Petro. Si ese dinero que van a recaudar se queda para ellos o se queda para todo el pueblo, o qué tanto se pierde en corrupción y en evasión de impuestos. Es otra pregunta que vamos a hacernos. Sí, exacto, profe. De eso era de lo que quería hablar. Que teniendo en cuenta pues lo que decía ahorita de los objetivos de hacer estas reformas, he notado pues que el pueblo se rehúsa mucho o se resiste mejor a esas reformas, en el sentido en el que si esas reformas lo que quieren es mantener el Estado, mantener el sueldo y lo que se necesita para tener a un montón de gobernantes en esos puestos que tienen una total desconfianza del pueblo, ya por ahí uno diría como que gonorrea tener que pagar impuestos y que me suban los impuestos para yo pagarle el sueldo a esa él. Y por otro lado, otro de los objetivos pues que viene dentro del mantenimiento del Estado es lo de patrocinar estos proyectos de bienestar social, lo que llamamos en un Estado social de derecho, el cumplimiento de los derechos,
uno se da cuenta ahí también de que se pierde un montón de plata en corrupción. Uno que todo en corrupción, en contratos raros, por ejemplo, las noticias con lo del PAE, el plan de alimentación para los estudiantes, donde se cobraban comidas que en el mercado valen 2.000, 3.000 pesos, se cobran a 40.000, 50.000 pesos. Y por otro lado también estos contratos para los proyectos sociales con esa burocracia que tienen que pasar por tantas manos y darle sueldo a tantas personas para poder aplicarse. Entonces es mucha la desconfianza del pueblo. Y yo digo que aunque se hicieran reformas que realmente, como se dice, cumplan ese objetivo de recaudar impuestos de los más poderosos, terminarían también afectando el bolsillo de los menos poderosos, o de los que menos ganan, o de los estratos bajos. Porque realmente la canasta familiar, por ejemplo, afecta a todo el mundo, afecta a los pobres, a los ricos, etcétera. El impuesto a la gasolina, aunque uno no tenga carro ni moto, también lo afecta, porque eso significa que suban los alimentos, por ejemplo, porque el transporte, para transportar esos alimentos sube por la gasolina, etcétera. Entonces, realmente yo pienso que, primero que todo, que no existe ninguna reforma que no le cobre más a los más pobres. Y segundo que todo, que no existe ninguna reforma que realmente el pueblo pueda aceptar por dos razones. La primera razón es lo que acabé de decir, le va a subir los impuestos y los gastos a los más pobres, al pueblo en general. Y la segunda razón es porque sirve para mantener ese estado parásito y corrupto. Porque, como decía Proudhon, en qué es la propiedad, Proudhon decía, se dice desde la Revolución Francesa que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, etcétera, pero parece que fuera mentira, porque se tiene que escribir en una declaración de los derechos del hombre. Y lo segundo es que se dice que todos, desde la declaración de los derechos del hombre, que todos podemos pertenecer a la clase legislativa, ¿cierto? Que todos podemos pertenecer a la clase gobernante, que no hay ningún requisito. Y eso, desde lo que se escribe, se supone que da una igualdad, pero Proudhon dice, ¿por qué se tiene que hacer esa salvedad? Entonces pareciera que no es que sea una igualdad, pareciera que es que tienen unos beneficios los que pertenecen a la clase gobernante. Y las reformas tributarias y ese sistema de tributar, lo único que hace es darle más validez a ese argumento. Muy bien, mío, se dan muchas cosas. Lo único que hace es darle más validez a ese argumento de que Camilo, ¿qué pertenecer a habla? la clase gobernante Bien. va a traer unos beneficios. Y por eso es que se dice que cualquiera podría pertenecer, ¿cierto? Entonces, esas cositas, pues, es la de las que también quisiera que hablara. Excelente. Hay dos cosas ahí muy interesantes para reflexionar sobre lo que dice Camilo. Lo primero es que también hay que citar lo que decía Thoreau. El mejor gobierno es el que menos gobierna. Porque gobernar tiene que ver con establecer unos tres poderes y los medios de comunicación, que son el cuarto poder. Entonces, hay un concepto que yo quiero rescatar de lo que dice Camilo, que es la burocracia. Este Petro dejó gente desempleada, porque él eliminó 123 cargos que tenía Duque en la presidencia, porque él decía que eso era burocracia, pero él eliminó burocracia, pero eso generó el desempleo de 123 personas. Pero eran 123 personas que estaban ganando mucho dinero. Entonces ahí está la discusión de, bueno, Petro trajo desempleo porque le quitó el empleo a 123 burócratas. Entonces ahí eso es para debatirlo. ¿Qué tanta burocracia se debe eliminar? Por ejemplo, los ministerios. Cuando se crea un ministerio, se crea burocracia. Pero hay que mirar cuáles ministerios son realmente necesarios. Por ejemplo, ustedes consideran que se requiere un ministerio de la igualdad. Y lo segundo, para que el compañero también nos haga su aporte. Es muy difícil tumbar las instituciones que hay, porque uno quisiera
que fueran menos senadores, que fueran menos representantes a la Cámara. Uno quisiera que el aparato judicial tuviera menos instituciones, pero lo que puede hacer un gobierno como el de Petro es muy poquito. Pero, y acá voy con el segundo concepto que decía el compañero, el tema de la corrupción. Si Petro hace una reforma tributaria, los más ricos, pero se siguen perdiendo 50 billones al año de corrupción, nada hacemos. Entonces, como pueblo, ¿qué debemos hacer? Mirar cuánto presupuesto se le da a educación, cuánto presupuesto se le da a salud, cuánto presupuesto se le da a defensa, y compararlo con los anteriores gobiernos. Y a partir de ese presupuesto que se le da a cada ministerio, mirar cuánto dinero se pierde. También mirar cuánto dinero se pierde en evasión de impuestos, en paraísos fiscales. Porque nada más el año pasado, en el gobierno de Duque, se perdieron 92 billones de pesos en paraísos fiscales. Por ejemplo, la empresa Tigo adquirió a UNE y están a punto de robarse 3 billones de pesos ahí de la nada. Entonces, eso es lo que hay que vigilar como pueblo, porque más allá de quién sea el presidente, hay que hacer control político a todas, absolutamente a todas las instituciones del Estado. Y en la segunda parte también quiero que hablemos de eso.